Los JRPG son un sector muy socorrido por los jugadores. Con esto en mente, Octopath Traveler debutó por primera vez en Nintendo Switch en 2018 y a 4 años de su llegada en 2022 tenemos una precuela que aterriza dispositivos móviles. Y la pregunta es inevitable, ¿vale la pena? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Octopath Traveler Champions of the Continent es la precuela de Octopath Traveler, presentado por Square Enix, expertos en el género. El juego nos ofrece una experiencia que combina un estilo pixel art con diseños 3D que pueden notarse en cada transición de escenarios. Y antes de proseguir con el video, debo de aclarar que tengo poca o ninguna experiencia en el género JRPG, por lo que esta opinión será muy superficial, por lo que quizás muchos puntos, tanto buenos como malos, los pase por alto. Si tú eres como yo, que tienes poca experiencia con este género, de una vez te adelanto que este juego pondrá a prueba tu paciencia y tu nivel de comprensión, además de tu inglés, por lo que el juego no está en español, y debido a que maneja una historia hasta cierto punto compleja, eso tal vez sea un punto en contra. Pero bueno, una vez dicho lo anterior, el juego, como les adelanté, nos ofrece una experiencia hermosa, combinando diseños pixelados con escenarios 3D, cuyas transiciones son sencillamente espectaculares. El sistema de combates es por turnos, pero a diferencia de otros RPG que solo nos limitan a tocar un botón o en el peor de los casos, batallas automáticas, Octopath optó por un combate más profundo, donde cada héroe contará con opciones que el jugador podrá usar según las necesidades de las batallas. Los enemigos contarán con indicadores que nos demuestran sus debilidades y su nivel. De esta manera quedará a decisión del jugador si enfrentar al enemigo o no. En dado caso de que se haya aceptado la pelea, el jugador tendrá la opción de retirarse en cualquier momento de la batalla si ve que el duelo se está perdiendo. Otra de las características más llamativas es que el jugador podrá reclutar no solo a sus aliados, sino podrá pedirle a algunos NPC que se unan a su pelea, aunque claro, su uso estará limitado, pero pueden ser un gran auxiliar para batallas contra jefes difíciles. Contaremos con un medidor de reputación que nos ayudará a convencer a más NPC para que nos ayuden, ya sea cumpliendo tareas o pagándoles. Ajeno a eso, el nivel de interacción con el mapa o con los NPC será enorme, siendo de vital importancia la interacción en una historia que apunta a ser compleja. Por tanto, creo que los fans del género estarán más que satisfechos, aunque para quienes no estamos familiarizados con él, tendremos una curva de aprendizaje algo lenta y hasta cierto punto aburrida, sin mencionar frustrante, ya que uno esperaría interactuar e ir a realizar tareas para subir de nivel de una manera en un principio lineal, pero hay zonas a las que no puedes acceder porque no tienes nivel para hacerlo o no puedes interactuar con algunos NPC por la misma situación, y al tener indicios de ser un mapa abierto, la cosa se complica aún más. Y ojo, que esto no puede ser tomado como un aspecto negativo, dado que esta es la opinión de alguien que desconoce del género, por lo que quizás no acaba de entender bien las mecánicas. Dicho lo anterior, Octopath Traveler Champions of the Continent, ¿vale la pena? El juego a legua se nota que está diseñado para un sector muy definido, dejando de fuera al público casual, por lo cual puede ser muy bueno para los amantes de los JRPG, al asemejar una experiencia en toda la esencia del género en sus móviles. Por lo que si tú eres un jugador que busca una aventura frenética y rápida, hay altas posibilidades de que este juego te parezca aburrido. No así para quienes esperaban un buen JRPG en móviles, ya que en apariencia para mí es un juego hermoso que quizás encante a más de uno. Y bueno, por acá arriba te dejaré otro juego o noticia que quizás tengas que conocer. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.